Bueno, con algunas dificultades técnicas, pero muy agradecidos estamos con el ministro de Finanzas del Ecuador, Mauricio Pozo, quien regresó el martes de Washington con la noticia del desembolso de $2,000 millones del Fondo Monetario Internacional en un momento muy importante para su país, y por eso es que lo habíamos convocado. Ministro, ¿cómo le va? ¿Para qué van a usar estos recursos en este momento? Muchas gracias. Esta es la segunda revisión con el Fondo Monetario. Estos 2,000 millones están atados a una serie de compromisos que incluye, en primer lugar, los gastos derivados de la pandemia, gastos de salud en general. Tenemos también en agenda una serie de transferencias de gobiernos seccionales, es decir, municipios, prefecturas. Por otro lado, hay atrasos con algunos proveedores del Estado, y eso significa el poder atender gradualmente estas obligaciones. Y por otro lado, también este mes de diciembre es un mes en gasto público muy alto, porque incluye, por ejemplo, la 13ª remuneración, es decir, son 2 salarios que recibe una parte importante de la burocracia. Estos compromisos, entre otros, son los que están incluidos en el uso de estos 2,000 millones del Fondo Monetario, adicional a los recursos que hemos recibido de otros multilaterales como el BID, el Banco Mundial, la CAF, y los recursos propios de los fondos del ingreso tributario y del ingreso petrolero, que han mejorado en las últimas fechas, a diferencia de lo que ocurrió a principios de año. Ministro, ¿hay recursos para vacunas? ¿Cuánto hay? Sí, por supuesto. Nosotros ya habíamos entregado una parte inicial para este propósito. Ya habíamos entregado cerca de 20 millones como un anticipo, y las vacunas ya están ingresando en la parte del mes de enero, un ingreso inicial que obviamente nos va a ayudar para poder empezar con el proceso de vacunación en el Ecuador. Usted sabe que se acerca el proceso electoral también en su país en febrero, y no lo puedo dejar ir sin que me platique. ¿Está en riesgo la dolarización por lo que se escucha de algunos candidatos que están apostando a la presidencia? La dolarización está sólida. El propio acuerdo con el Fondo Monetario que tenemos y el programa económico ratifica la dolarización. Las reservas internacionales desde el mes de agosto pasado han subido, están sobre los 5,000 millones de dólares, y existe un crecimiento en los depósitos del sistema financiero. Es decir, si se da una continuidad a las políticas aplicadas, se da perseverancia a la línea de acción que hemos adoptado, no va a haber problema con la dolarización. Obviamente, si hay opciones de entrar en un régimen populista con anuncios como emitir, por ejemplo, valores por salarios sin ningún tipo de respaldo, en ese momento obviamente empezaríamos a atentar contra la propia dolarización. Esperaría que prime la sensatez y la responsabilidad de los candidatos y del futuro gobernante. Haciendo las cuentas claras, 2 y 2 son 4, ministro Mauricio Pozo, le quiero preguntar, el candidato presidencial correísta Andrés Arauz está ofreciendo bonos de 1,000, sí son 1,000 si no me equivoco, $1,000 si ganan la elección. ¿Es posible cumplir esta promesa? Es absolutamente inviable, esto no es posible, esto lo quieren hacer por medios electrónicos. Esto significa que si usted usa un medio electrónico para transar sin tener dólares reales de respaldo, lo que estaría haciendo una emisión sin ningún tipo de soporte. Esto no tiene ninguna viabilidad, porque esto va a atentar contra una economía que vive de los recursos del exterior. Si esto fuera una economía cerrada, podría funcionar un tiempo. En una economía abierta, donde hay que pagar importaciones, donde hay que pagar servicios de deuda, hay que hacer transferencias, si no se tienen dólares reales, esto no se va a producir. Además de que esto puede provocar un aparecimiento de un tipo de cambio, en cuyo caso podría haber un problema con el régimen cambiario. Así que esto no tiene ningún asidero, este es un anuncio absolutamente populista, sin respaldo técnico, y no debería darse ningún tipo de
yo diría, respaldo a una propuesta de esta naturaleza. Por último, ministro Pozo, pedirle entonces cuál sería su mensaje a la ciudadanía que va a acudir a las urnas cuando escucha este tipo de propuestas. ¿Qué mensaje les da? El 31 de mayo tiene que pagar salarios, tiene que transferir fondos a los gobiernos seccionales, tiene que pagar servicios de deuda interna y externa. ¿Y eso qué significa? Que debería continuar en un programa de ordenamiento de las finanzas públicas, que es lo que hemos hecho. Debería continuar con líneas de financiamiento internacionales abiertas, es decir, en un manejo ordenado de las finanzas, en un manejo ordenado de la casa para que pueda sostenerse la dolarización. En este sentido, creo que la ciudadanía debería propender a que haya un gobierno sensato y responsable que le dé continuidad a lo que está correcto, y si hay algún tema que considera que tiene que cambiar, que lo haga, pero no dar espacio para anuncios populistas que lo único que hacen es atentar contra la estabilidad económica y contra la propia dolarización. Ministro Pozo, le agradezco el tiempo. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero pudimos salvar esta conversación. Una feliz Nochebuena para usted, los suyos y los ecuatorianos. Gracias.